Buenas tardes, compañeros. Empecemos con las semejanzas entre la Declaración del Hombre y del Ciudadano y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En primer lugar, el origen inspirador. Ambos documentos fueron influenciados por la Ilustración y buscan establecer principios fundamentales para proteger los derechos y las libertades individuales. En cuanto a los derechos fundamentales, tanto la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789 como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconocen derechos fundamentales como la libertad, la igualdad y la propiedad. Derechos civiles y políticos. Ambos documentos enfatizan derechos civiles y políticos como la libertad de expresión, la libertad de religión y el derecho a un juicio justo. Igualdad ante la ley. Ambas declaraciones defienden el principio de igualdad ante la ley, asegurando que todos los individuos deben recibir un trato justo y equitativo. Protección contra la arbitrariedad. Tanto la Declaración del Hombre y del Ciudadano como la Declaración Universal de Derechos Humanos buscan proteger a las personas contra la arbitrariedad del poder gubernamental. Derecho a la propiedad. Ambos documentos reconocen el derecho a la propiedad como un derecho fundamental. Presunción de inocencia. Ambas declaraciones subrayan la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, asegurando un juicio justo para los acusados. Derechos sociales y económicos. Ambos documentos incluyen principios relacionados con derechos sociales y económicos como el derecho al trabajo y a la educación. Universalidad. Tanto la Declaración del Hombre y del Ciudadano como la Declaración Universal de Derechos Humanos aspiran a ser documentos de alcance universal aplicables a todas las personas independientemente de su nacionalidad o estatus. Ahora analizaremos las diferencias. Fecha y contexto histórico. La Declaración del Hombre y del Ciudadano se adoptó en 1789 durante la Revolución Francesa, mientras que la Declaración Universal de Derechos Humanos se proclamó en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, reflejando contextos históricos diferentes. Ámbito de aplicación inicial. La Declaración del Hombre y del Ciudadano estaba inicialmente dirigida a los ciudadanos franceses, mientras que la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene un alcance global y se aplica a todas las personas en todo el mundo. Énfasis en derechos colectivos. La Declaración del Hombre y del Ciudadano se centraba principalmente en los derechos individuales y políticos, mientras que la Declaración Universal de Derechos Humanos amplió la perspectiva, incluyendo derechos sociales, económicos y culturales. Derechos de propiedad. La Declaración del Hombre y del Ciudadano enfatiza el derecho a la propiedad como un derecho natural, mientras que la Declaración Universal de Derechos Humanos incluye este derecho, pero lo equilibra con responsabilidades sociales y limitaciones. Enfoque en la igualdad de género. La Declaración Universal de Derechos Humanos aborda más explícitamente la igualdad de género que la Declaración del Hombre y del Ciudadano, reflejando una evolución en la comprensión de los derechos humanos. Enfoque en la educación. La Declaración Universal de Derechos Humanos incluye el derecho a la educación como un componente esencial, mientras que la Declaración del Hombre y del Ciudadano no aborda específicamente este derecho. Derecho al asilo. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a buscar asilo, mientras que la Declaración del Hombre y del Ciudadano no aborda este tema. Derechos de los refugiados. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece principios específicos para la protección de los derechos de los refugiados, un aspecto no abordado de manera detallada en la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Desarrollo de normas internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos ha influido en la creación de tratados internacionales y normas más detalladas en comparación con la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que fue un precursor importante, pero más limitado en su alcance normativo.